La semana pasada, Espejo Público, el popular programa matinal de Antena 3 dirigido por Susana Griso, dedicó una de sus franjas horarias a tratar un tema especialmente polémico y de gran calado social, la supuesta existencia de una lista negra dentro del cine español. Este tema, que gira en torno a las acusaciones de abusos y comportamientos inapropiados dentro de la industria cinematográfica, desató una serie de reacciones que pusieron en primer plano el delicado equilibrio entre la libertad de expresión, la protección de las víctimas y el derecho a la presunción de inocencia. En esta emisión, se abordaron varias acusaciones relacionadas con presuntos abusos cometidos por figuras del cine español, y se ofrecieron los perfiles de los supuestos responsables, lo que generó un intenso debate en torno a la veracidad de las afirmaciones y la ética en el tratamiento de estas informaciones. Antes de continuar, suscríbete si quieres apoyar a España. Lo que en un principio parecía una investigación periodística sobre un tema de gran sensibilidad, fue rápidamente recibido como un foco de atención que polarizó a la audiencia y a los profesionales del medio. El tema, que tocaba el nervio de la industria del cine y la cultura en general, acabó por generar una división dentro del mundo del entretenimiento, en la que las opiniones y las posturas fueron, en muchos casos, diametralmente opuestas. A medida que la emisión avanzaba y se ofrecían más detalles sobre las acusaciones y los testimonios de las personas involucradas, la controversia se multiplicaba, y lo que en principio se había planteado como una denuncia contra las conductas abusivas de algunos miembros de la industria, se convirtió rápidamente en un terreno fértil para la especulación, las críticas y las disputas públicas. En este contexto, el testimonio de una conocida actriz española, que fue revelado por Susana Griso, aportó aún más tensión a la discusión. La actriz en cuestión narró una experiencia personal que, según se explicaba en el programa, tenía como objetivo arrojar luz sobre una serie de conductas abusivas que, supuestamente, se habrían producido dentro del ámbito del cine español. La declaración fue presentada como un testimonio valiente y necesario para visibilizar una realidad oculta que afectaba a muchas personas en la industria. Sin embargo, el relato rápidamente se convirtió en un tema de debate sobre la credibilidad de las acusaciones y la forma en que los medios estaban abordando la situación. Lo que en un principio parecía ser una denuncia justa y legítima, pasó a ser una cuestión profundamente controvertida, en la que muchos se cuestionaban la ética del tratamiento mediático y los posibles riesgos de difundir información sin un respaldo legal claro. Este tipo de testimonios, aunque en muchos casos tienen un impacto positivo al visibilizar abusos que de otro modo podrían permanecer ocultos, también generan una gran cantidad de cuestionamientos sobre los límites del periodismo y la responsabilidad de los medios al abordar temas tan sensibles y delicados. Mientras algunos defienden el derecho de las víctimas a contar sus historias y a que se haga justicia, otros alertan sobre los peligros de caer en la trampa de las acusaciones sin pruebas, lo que podría llevar a la destrucción injustificada de reputaciones y carreras profesionales. En este sentido, la línea entre hacer justicia y hacer daño se vuelve extremadamente difusa, y los medios de comunicación deben enfrentarse a una difícil disyuntiva: ¿cómo equilibrar el derecho a la información con la necesidad de proteger a los implicados hasta que se resuelvan los casos de manera legal? A medida que el programa de Espejo Público continuaba con la emisión, la información comenzó a resonar en los círculos de famosos y profesionales del cine, lo que no tardó en generar reacciones dispares. Por un lado, algunas figuras públicas, como Melanie Olivares, se mostraron de acuerdo con la publicación de una lista negra, alentando la revelación de los nombres de los implicados y la exposición pública de aquellos que, según ella, deberían ser denunciados. Melanie Olivares defendió la idea de que era necesario hacer públicos los abusos para que la sociedad pudiera tomar conciencia de la magnitud del problema, y que, de este modo, se podrían evitar futuras víctimas. Para ella, la transparencia era fundamental, aunque muchos argumentaron que la publicación de una lista negra podría convertirse en un acto de juicio mediático, mucho antes de que se pudieran verificar las acusaciones. Sin embargo, otros, como la actriz Macarena Gómez, se mostraron profundamente contrariadas por la forma en que se estaba manejando el asunto. La incomodidad de Macarena Gómez con el tratamiento mediático de la situación quedó más que evidente durante la ceremonia de los premios Forqué, cuando, en medio de la gala, no dudó en expresar su desacuerdo con la cobertura del tema. En ese momento, la actriz, visiblemente molesta, ofreció su opinión de manera contundente, criticando el enfoque que Espejo Público había dado al tema, en particular, el tratamiento que se le había dado a las acusaciones sin haber existido aún un proceso judicial que confirmara la veracidad de los testimonios.
Su enfado no pasó desapercibido, y las cámaras captaron la frustración de la actriz, que en ningún momento dudó en dejar claro su desacuerdo con la línea editorial del programa. Macarena Gómez, además de mostrar su desacuerdo con la forma en que se estaban difundiendo las acusaciones, también lanzó una crítica directa sobre la manera en que se estaban afectando las vidas profesionales de los involucrados. En sus declaraciones, subrayó que lo que no se podía permitir era que los medios difamaran a personas sin pruebas que lo respaldaran, y que no era justo hacer públicas acusaciones sin haber pasado por los canales judiciales correspondientes. No se puede ir difamando a la gente de esta manera, dijo la actriz, porque se puede destruir la carrera de alguien sin que haya pruebas que lo respalden. Para ella, el daño causado por los rumores y las acusaciones infundadas no solo afecta a los acusados, sino también a la credibilidad de las víctimas reales, que podrían ver cómo sus denuncias se diluyen en un mar de especulaciones mediáticas. Este episodio, cargado de tensiones y enfrentamientos, dejó en evidencia la falta de consenso entre los propios miembros de la industria del cine. Mientras algunos defendían la necesidad de exponer los abusos para evitar que siguieran ocurriendo, otros alertaban sobre los riesgos de un juicio público sin un respaldo judicial adecuado. La discusión, lejos de resolverse, parecía abrir una brecha más profunda entre quienes apoyaban la transparencia absoluta en la denuncia de abusos y quienes abogaban por la cautela y el respeto a la presunción de inocencia hasta que las acusaciones fueran confirmadas por la justicia. La controversia desatada por Espejo Público sobre la lista negra del cine español es, sin duda, solo un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que afecta a la sociedad en su conjunto. En la actualidad, la difusión masiva de información a través de los medios de comunicación y las redes sociales ha transformado la manera en que se manejan casos de abuso y acoso, así como las consecuencias que estas acusaciones pueden tener en la vida de las personas implicadas. Si bien es indiscutible la importancia de dar voz a las víctimas y visibilizar situaciones de abuso que han permanecido silenciadas durante años, también es fundamental no perder de vista los derechos fundamentales de las personas acusadas, que, como bien señaló Macarena Gómez, deben ser considerados hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. La línea entre la lucha contra el abuso y la preservación de la justicia se vuelve, por tanto, cada vez más difusa y compleja, y no parece haber respuestas fáciles para un tema tan delicado. La controversia generada en torno al programa de Susana Griso no solo estuvo marcada por la indignación de diversas figuras del cine y la televisión española, sino que también desató una ola de nerviosismo, críticas y preocupaciones acerca del papel de los medios de comunicación en el tratamiento de ciertas acusaciones. En muchos sectores de la industria, se percibió que lo ocurrido era una especie de caza de brujas mediática, en la que hombres de renombre en el cine y la televisión se veían expuestos a acusaciones graves sin que existieran pruebas claras ni denuncias formales que las sustentaran. Este tipo de acusaciones, vertidas sin el respaldo de pruebas contundentes ni investigaciones judiciales a fondo, generó una gran preocupación sobre el impacto potencial que podrían tener sobre la carrera profesional y la reputación de los involucrados, quienes, sin haber sido sometidos a un juicio legal, ya se encontraban en el ojo del huracán mediático. Las repercusiones de estas situaciones no solo afectan la imagen pública de los acusados, sino que también ponen en tela de juicio la integridad de los procesos judiciales y la presunción de inocencia, un derecho fundamental que, en muchos casos, parece ser olvidado en el ruido mediático. Gemma López, copresentadora del programa Espejo Público, asumió la responsabilidad de transmitir al público las reacciones que surgieron en defensa de los acusados, incluyendo las declaraciones de la actriz Macarena Gómez, quien no dudó en manifestar su desacuerdo de forma rotunda y sin ambigüedades. Visiblemente molesta y preocupada por la dirección que estaban tomando los acontecimientos, Macarena Gómez expresó con firmeza: "Lo que no se puede hacer es ir difamando a la gente sin pruebas". Con estas palabras, la actriz puso el dedo en la llaga sobre el peligro que entrañan este tipo de acusaciones, que circulan sin el debido análisis y sin la existencia de pruebas que las respalden. Gómez destacó que el riesgo de señalar a alguien injustamente sin que haya un juicio previo, sin una acusación formal que la valide, es un atentado contra la presunción de inocencia, uno de los derechos más básicos y fundamentales dentro de cualquier sistema democrático y judicial. Macarena Gómez no solo defendió el principio de presunción de inocencia, sino que también subrayó el grave daño que las acusaciones infundadas pueden causar a la vida profesional y personal de los hombres involucrados. La actriz denunció que muchas veces estas acusaciones no se sustentan en pruebas sólidas ni en denuncias formales, sino que se basan en rumores, especulaciones o versiones que nunca llegan a los tribunales.
Se están diciendo cosas sin pruebas ni acusaciones reales, manifestó Gómez, refiriéndose a la avalancha de comentarios y afirmaciones que, según ella, no tienen un fundamento legal ni una base en hechos verificables. Esta falta de rigor en el tratamiento de las acusaciones, según la actriz, no solo era un ataque a la dignidad de los acusados, sino también una distorsión de los principios de justicia que deberían guiar las investigaciones y el tratamiento mediático de cualquier caso. Además, Gómez expresó su profunda indignación por el hecho de que muchas de estas versiones nunca lleguen a los tribunales, lo que significa que las personas afectadas no tienen la oportunidad de defender su honor ni de demostrar su inocencia en un espacio formal y legal. Se están haciendo acusaciones que dañan vidas, pero esas acusaciones no llegan nunca a un juzgado. La carrera de un hombre puede quedar destruida de forma irreversible por algo que no tiene sustento legal, afirmó la actriz, transmitiendo con estas palabras una crítica clara y rotunda a los procesos mediáticos que, según ella, anteponen el juicio público al debido proceso judicial. Para Macarena Gómez, el daño causado por las especulaciones y los juicios mediáticos podría ser irreversible, ya que una vez que se ha marcado a una persona con la etiqueta de culpable, incluso si las acusaciones resultan ser falsas, la mancha en su reputación puede perdurar durante toda su carrera. El mensaje de Macarena Gómez fue tajante y claro, aunque no mencionó explícitamente a Espejo Público ni a su presentadora Susana Griso. Sin embargo, sus palabras dejaban en evidencia su postura respecto al tratamiento mediático del caso en cuestión. La actriz dejó claro que su principal preocupación era la defensa de los derechos fundamentales, en especial el derecho a la presunción de inocencia, que debe prevalecer en cualquier contexto judicial y mediático. A través de su intervención, Gómez también insistió en que las acusaciones, para tener valor, deben pasar por los canales judiciales correspondientes, donde las pruebas y los testimonios sean analizados y evaluados de manera objetiva. Este enfoque no solo defiende la justicia, sino que también hace un llamado a los medios de comunicación para que sean más responsables en la forma en que abordan casos de gran trascendencia pública, sin dejarse llevar por el sensacionalismo o la presión social que exige respuestas rápidas. Lo que Macarena Gómez intentaba transmitir con su intervención era, en última instancia, una crítica a la forma en que los medios de comunicación, como Espejo Público, pueden influir en el destino de las personas implicadas en situaciones controvertidas sin darles la oportunidad de defenderse adecuadamente. En sus palabras, no solo se refleja una defensa de la justicia, sino también una crítica al poder que los medios tienen para moldear la opinión pública antes de que el sistema judicial tenga la oportunidad de intervenir. Este tipo de presión mediática puede ser, en muchos casos, más destructiva que el mismo proceso judicial, ya que puede dar por sentada la culpabilidad de una persona sin que haya sido probada en un tribunal. Y, de hecho, la crítica realizada por Macarena Gómez no es infundada, pues en el fondo tiene razón en cuanto al principio fundamental de la presunción de inocencia, que constituye uno de los pilares más sólidos del sistema judicial español y de las democracias modernas. En España, como en la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas claras y un veredicto emitido por un tribunal competente. Este principio no solo busca garantizar la protección de los derechos de los acusados, sino también evitar que una persona sea condenada socialmente antes de que haya una sentencia judicial que lo respalde. Sin embargo, en los últimos años, ha crecido de forma alarmante la tendencia de que los medios de comunicación, y más recientemente las redes sociales, asuman un papel protagónico en el juicio público de personas acusadas, muchas veces sin pruebas contundentes o sin un veredicto judicial que lo avale. Esta situación ha sido exacerbada por el auge de plataformas digitales, donde la inmediatez y el acceso instantáneo a la información, y a veces la desinformación, han llevado a una especie de justicia paralela, en la que las personas pueden ser juzgadas, condenadas, y en muchos casos, vilipendiadas públicamente, todo ello antes de que se realice una investigación formal o un juicio. En este contexto, se observa que la vida de los acusados puede quedar marcada de forma irreversible por la difusión de rumores, comentarios sin fundamento o acusaciones que carecen de sustento legal alguno, pero que, por su poder de difusión y la rapidez con que se propagan, pueden ser suficientes para destruir reputaciones y arruinar carreras, incluso si al final no se demuestran las acusaciones. Este fenómeno ha cobrado una relevancia aún mayor en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de los recientes cambios legislativos que, en muchos casos, han sido promovidos por figuras políticas como la ministra Irene Montero. Las reformas impulsadas en torno a los delitos sexuales,
especialmente aquellas que afectan a las víctimas de violencia de género y acoso, han suscitado un amplio debate en la sociedad española. Mientras que algunos defienden estas reformas como un avance necesario para proteger los derechos y la dignidad de las víctimas, otros argumentan que se está poniendo en riesgo el equilibrio entre la protección de las personas afectadas y los derechos de los acusados. En muchos de estos casos, las denuncias, especialmente las realizadas por mujeres en el contexto de abusos o acosos, no siempre llegan a ser objeto de una investigación judicial formal, lo que genera una situación de vulnerabilidad tanto para las personas que denuncian como para aquellas que son acusadas. Es cierto que las víctimas merecen protección, pero también es crucial garantizar que los acusados no sean sometidos a un linchamiento mediático antes de que exista una investigación profunda y objetiva. En este sentido, el reciente escándalo relacionado con la supuesta existencia de una lista negra en la industria cinematográfica española ha generado una intensa controversia mediática y social, poniendo en evidencia las tensiones entre el derecho a la información, el respeto a la presunción de inocencia y las consecuencias que pueden acarrear las acusaciones sin pruebas. La filtración de nombres y las acusaciones públicas han puesto en el centro del debate la cuestión de hasta qué punto se puede permitir que la justicia se administre a través de los medios de comunicación y las redes sociales, sin que esto implique un atropello de los derechos fundamentales de los individuos involucrados. El impacto en la carrera profesional y la vida personal de los acusados es incalculable, y muchas veces estos individuos, ya sea que al final se demuestre su inocencia o no, quedan marcados de forma permanente por la sospecha pública. En resumen, el caso de la supuesta lista negra del cine español y el debate que ha generado en torno a la presunción de inocencia, la ética de los medios de comunicación y el equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos de los acusados, ha puesto de manifiesto las complejidades y las tensiones inherentes a los sistemas de justicia modernos. Es un tema que involucra no solo el ámbito legal, sino también el moral y el ético, y cuya resolución no es sencilla. El papel de los medios, el acceso a la información y el respeto a la dignidad de todas las personas involucradas en estos casos sigue siendo un tema muy relevante, que probablemente continuará siendo objeto de discusión en la sociedad española durante los próximos años, a medida que evolucionen tanto las leyes como las dinámicas sociales y mediáticas en torno a este tipo de acusaciones.